Bienvenidos a los que venís de fuera, que veo también algunos, igual que el otro día. Da comienzo la segunda conferencia del ciclo de análisis de datos que trata sobre el cambio climático. Bueno, básicamente, mejor dicho, sobre el análisis de datos aplicado al cambio climático. El cambio climático es un tema apasionante del cual todo el mundo tiene alguna opinión. Está a favor, está en contra, es un tema controvertido y sobre el cual a todo el mundo interesa. Muchas veces incluso quien tiene opinión la tiene, pero sin una base fundada, sin tener realmente pues muchos datos ni una opinión fundamentada en lo que es el análisis de datos, sino muchas veces proveniente básicamente pues del mimetismo social, ¿no? De lo que piensan las personas de su entorno o de los documentales que hayan visto, pero no una base bien fundada. Además de esto hay muchos intereses y hay incluso una cantidad importante de dinero gastada en demostrar que sí hay cambio climático, o también cantidad de dinero invertida en demostrar que no lo hay, ¿no? De manera que muchas veces los estudios que se hacen ya tienen un punto de partida que de alguna manera los convierte en cierto modo en ilegítimos, porque ya se parte de un prejuicio, ¿no? Frente a eso, lo que hacen los científicos es analizar datos, no partir de ningún prejuicio, sino analizar datos y obedecer a lo que digan los datos y según lo que obtengan, pues llegar a esas conclusiones. Además, el cambio climático muchas veces se simplifica y muchas personas básicamente centran sus opiniones en que hay un cambio climático o en que no lo hay, en que está viéndolo o en que no lo está viéndolo, ¿no? Decía Lord Kelvin que conocemos un fenómeno cuando podemos cuantificarlo, cuando se pueden establecer medidas sobre él. No importa saber si el nivel del mar está subiendo o no, sino si va a subir 5 o 10 metros, que no es lo mismo, y con qué margen de probabilidad. Bueno, pues de esto es de lo que nos va a hablar hoy Luis Balagueró en la conferencia de hoy, y para no equivocarme voy a pasar a presentarlo leyendo su extensísimo currículum, del cual yo lo que he hecho es un pequeño resumen para no quitarle tiempo. Él es climatólogo, es director del programa de análisis y atribución del cambio climático en la EMET, experto del panel intergubernamental sobre el cambio climático, un grupo creado por la Organización Meteorológica Mundial y el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y colabora con el Departamento de Ética de la Universidad de Valencia. Bueno, su trabajo actual afronta el cambio climático desde un punto de vista de la ética de riesgos, y lo que hacen es analizar los datos, ver qué modelos encajan con esos datos y examinar esos modelos cómo podrían evolucionar en el futuro de forma plausible. Y bueno, sin más, pues le doy la palabra al doctor Luis Balagueró. Pues muy bien, buenos días. No sé si usar esto o no, pero sí, no, os digo qué planteamiento tenía y como siempre, aunque uno se lo ha preparado, cuando llega a la sala tiene ciertos cambios por las edades y por cosas que me han contado antes de entrar aquí. Yo no tenía pensado hablar mucho de lo que es el problema del cambio climático desde el punto de vista de la física, aunque igual es lo que más les interesa, pero pensaba que venía a hablar de estadísticas, y sobre todo. Pero me das pie con tu introducción a hacer una aclaración, aunque tarde 5 minutos. Cuando se empezó a hablar del problema del cambio climático, la Tierra básicamente se estaba enfriando. Así que, es más, durante los años en que yo empecé a trabajar en esto, en el 88-89, el panel intergubernamental de cambio climático se creó en el 88 por 2 agencias intergubernamentales, la de meteorología, la OMN, la Organización Meteorológica Mundial, y el programa de Naciones Unidas, el PNUD, Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente. Son los 2 organismos que avalan ese IPCC. Se hizo un dossier de hojas, una hoja por tema, era una hojita y tenía una pregunta y exponía las respuestas. Era una hoja por las 2 caras, y eran como 100. Una de las primeras decía: el calentamiento global no es lo mismo que cambio climático. Eso ha ido perdiéndose, y hay una frase muy querida por los más divulgadores, con la que yo discrepo, sea Greenpeace, sea la ministra o sea quien sea. Cristina Narbona le gusta mucho. El cambio climático ya está aquí. Pues hace flaco favor al cambio climático, porque os diré que la hipótesis de cambio climático históricamente era una hipótesis completamente de físicos, del mundo de la física, no de la estadística en un sentido, también luego de la estadística. Llegados a un punto, la pregunta bien hecha, lo que se llama matemáticamente y físicamente una pregunta bien hecha, es una pregunta que no es demagógica, es una pregunta que es consistente, es una pregunta que no tiene que ser un dilema. El dilema viene en la respuesta. Yo ahora que estoy en el Departamento de Filosofía de Valencia, observo que los filósofos tienen
la tendencia a exponer los problemas como dilemas. Cuando tú haces una pregunta bien hecha, puede que haya dos respuestas, por lo tanto un dilema, o varias respuestas. Pero el dilema viene en las respuestas, porque si ya en la pregunta metes dos respuestas, pues no estás haciendo bien. ¿La pregunta cuál era en aquella época? La pregunta era que estábamos emitiendo una enorme cantidad de dióxido de carbono. Tendríais que saber, para el tema de cambio climático, no de estadística, que empezamos a saber cuánto CO2 emitíamos en los años 50-60 con la estación de Mauna Loa, porque antes no se medía. O sea, hace menos de un siglo no se medía cuánto emitíamos. No se sabía cuánta concentración de dióxido de carbono queda en la atmósfera. Para los que sois de matemáticas o de estadística y no sois biólogos, os tengo que decir que una cosa es lo que emites y otra lo que se queda en el sistema. Más o menos de lo que emitimos cada año los seres humanos, que son 6 gigatoneladas, 6.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, la mitad actualmente la absorbe el sistema. La mayor parte la absorbe el océano y otra parte la absorbe la tierra del suelo. Más matemáticas. Pero si veis un típico gráfico de emisiones, aparece un problema y es que lo que emitimos, o sea, lo que emitimos se absorbe, emitimos esas 6 o 7 toneladas, bueno, pues el océano absorbe netamente 3. Pero la realidad es que es un sistema complejo. El océano emite unas 93 gigatoneladas al año y absorbe unas 90. Y esa diferencia neta de 3, claro, pero hay que saber que no es lo mismo que la cuenta corriente. Si tú tienes cuenta corriente haya 1.000 euros de saldo porque ingresas y gastas 2 millones de euros, porque se equilibran los gastos, que haya 1.000 euros, pero porque ganas 2.000 y gastas 1.000. No es lo mismo. El segundo problema es que con el tiempo, si seguimos emitiendo CO2, hay una saturación. Es igual que si tu nevera se llena de 20 kilos de naranjas, es que no te las puedes comer, o sea, a partir del primer kilo lo otro se va a acumular. Entonces hay fenómenos complejos que son físicos, químicos y biológicos y por lo tanto las simplificaciones no son muy buenas. Entonces, ¿cómo se simplificaba esto? Diciendo, miren, nosotros somos modelizadores del clima, todos los que estamos aquí, o cada fila sois un grupo de modelizadores. Se hizo una pregunta común. ¿Qué pasaría si se duplicara el dióxido de carbono en relación a la época preindustrial? Porque ¿cuál era el problema bien planteado? Una humanidad que no emite dióxido de carbono en cantidades importantes, los volcanes emiten mucho más, el suelo emite mucho más, a una humanidad que se inicia en la revolución industrial, que empieza a emitir CO2 a través fundamentalmente de la industria y del transporte, porque quema carbón y petróleo. Lo que va quedando en la atmósfera, otro problema de tipo biofísico, biogeoquímico más bien. Si el dióxido de carbono que se emite a la atmósfera se absorbiera, en el caso anterior, o bien se eliminase, como ocurre, por ejemplo, con otros contaminantes. Hay contaminantes que cuando yo los emito a la atmósfera son arrastrados por la lluvia, por ejemplo, la contaminación física, las partículas en el aire, duran en la atmósfera entre 5 horas y 5 días. Las arrastra, o caen por gravedad, o las arrastra la lluvia. El dióxido de carbono tiene una segunda propiedad incómoda. Es la propiedad de que está en la atmósfera hasta unos 150 años. Si no estuviera 150 años acumulado, tampoco tendríamos problemas. Cuando viéramos que está ocasionando un problema, diríamos, pues quito el pie del acelerador. Pero tienen una inercia, igual que la tiene un coche. Si yo quiero frenar de aquí a esa pared, no basta con que hace el freno del acelerador, porque el coche sigue andando. Si yo quiero llegar a aquella pared, tengo que frenar. Bien, pues el símil del freno y el acelerador es el que funciona en las emisiones de dióxido de carbono. Entonces el esquema, que luego veremos en la gráfica, hay unas emisiones, pero finalmente en la atmósfera hay unas concentraciones. Esas concentraciones son las que ocasionan un cambio en el balance radiativo terrestre, problema físico estrictamente, y ahí es donde se volcó toda la investigación de los años 70, 60, 70 y 80. Y después de unos 30 años de investigación, atravesados por el surgimiento de ordenadores en los años 60 y por otro problema de tipo matemático no estadístico, que es la teoría de sistemas. La teoría de sistemas surge en los años 60 y se aplica casi a todo. La economía, ¿qué es un sistema? Sobre todo en sistemas complejos. Un sistema es algo que tiene subsistemas, es decir, que se concibe como compuesto de partes y que son partes que se interrelacionan, que intercambian cosas. Intercambian CO2, vapor de agua, momento cinético, masa, lo que queráis. Y se modeliza, por lo tanto. ¿Es una simplificación? Sí. Pero esa simplificación no se podía modelizar hasta los años 60 porque no había ordenadores capaces de modelizar eso. Sí, de modelizarlo en la cabeza, pero era intratable. Y lo segundo es que no había datos. Entonces, en los años 60, el mayor cambio científico de los años 60, que eso ya sí que tiene que ver con la estadística,
es que hay un programa GAR de Naciones Unidas, de la OMM, que se dedica a decir qué tenemos que medir. Entonces empieza a medir en los años 60. Ahí hay que decir que Europa no invirtió nada. Ahí invirtió Estados Unidos y la NASA. ¿Por intereses de Estados Unidos? Sí, por los intereses del estudiar el clima de otros planetas, más que el nuestro. Entonces ahí hay un cambio fundamental de esos años 60, con una publicación para mí histórica. Si alguien quisiera saber de verdad historia del clima, y si yo sé algo es porque tengo muy bien leídas las pocas publicaciones de su origen. Ese informe, que es un informe tedioso, son tablas y tablas donde dice con qué resolución, y ahí entra la estadística tope. Porque hay variables que hay que medirlas con resolución de una hora, otras con resolución de un día, otras, por ejemplo, la temperatura del océano. Mirad, la temperatura, he visto aquí gente de meteorología, la temperatura en meteorología convencionalmente se mide cada 3 horas en todo el mundo, y las de referencia son cada 6 horas, y con eso basta. Los radiosondeos se hacen 1 o 2 veces al día, y la separación entre radiosondas es de cientos de kilómetros. En España antes había 5, pues ahora no sé si hay 10, y con eso nos vale. Y en altura en realidad valdría incluso con menos, porque el campo escalar de las variables meteorológicas en altura puedes interpolar, en cientos de kilómetros tú interpolas y el dato que hay es bueno. En superficie, una variable como el viento es tan variable que tener un anemómetro aquí, y si tienes otro en Moncloa, bueno, interpolar el dato de aquí con el de Moncloa ya te va a salir mal. Puedes hacerlo y se hace con métodos estadísticos. Esas interpolaciones o estimaciones de variables que tienes que hacer te lleva a problemas que sí que son estadísticos, que es la teoría de redes. ¿Qué red tengo yo que poner con qué separación para tener, por ejemplo, un conocimiento de la temperatura en España? ¿Qué es la temperatura de España? España no tiene una temperatura. Hay una masa de atmósfera sobre la península y además tienes que ver dónde mides. La temperatura se mide entre 1,5 metros, a veces 2 metros, hay unas normas. Es una varita, hay que tener unas normas para que el sueco y el africano y yo midamos de la misma manera, pues si no, no es comparable. Ese tipo de normativas puramente estadísticas son de los años 1860, o sea, muy, muy cercanas. En cuanto a lo que estaba diciendo antes, lo que se establece entonces es una enorme cantidad de variables que no son solo atmosféricas, son de todo el sistema climático, son de la atmósfera, son del océano, son de los hielos. Para quien sea de clima o de meteorología, lo que no era atmósfera no es interesante. Bueno, el gran cambio conceptual de cambio climático es que introduce el clima como el resultado de la interacción de 5 componentes del sistema climático: la atmósfera, los océanos, la criosfera, hielos, la biosfera, la parte viva del planeta, y a larguísimo plazo, en millones de años, también la litosfera. Cuando hay un solo continente Pangea hace millones de años en el mundo, el clima no es como cuando no lo hay. En la Tierra, nuestro planeta, recibe una radiación del Sol que no se reparte equitativamente. En las zonas tropicales hay mucha más insolación que en las polares, y entonces la meteorología y la climatología y también la oceanografía son el resultado de redistribuir la riqueza energética que hemos recibido. Como hay déficit, la Tierra necesita redistribuir, intentando homogeneizar esa energía recibida, y entonces las corrientes de aire, las corrientes marinas, son mecanismos físicos de redistribución de la energía. Y todo eso hay que medirlo, y luego hay que hacer estadística para tener resultados. Pero claro, hay variables que nos gustaría medir y no podemos medirlas, por ejemplo, en el pasado. En la Tierra tenemos árboles, tenemos sedimentos, tenemos una gran cantidad de datos que se llaman proxies. No son garitas con un termómetro. Desde 1860 para atrás hay termómetros no normalizados, termómetros en monasterios fundamentalmente religiosos, hasta la red palatina es la principal red de la época del Renacimiento que nace en Italia. Pero esos termómetros no estaban normalizados, no eran muy comparables. Ahí hay que introducir estadística para, por métodos indirectos, poder comparar un termómetro de la red palatina de Italia con algún español que había en un monasterio perdido, ¿no? Por detrás de esas épocas, antes de que Galileo, que es uno de los que inventa uno de los primeros termómetros, no hay termómetros, y tenemos anillos de los árboles y tenemos datos indirectos. Rogativas de iglesias, datos indirectos de árboles. Por cierto, aquí en la facultad, no sé si en algunos tenéis de dendrocronología. La dendrocronología es una cronología
con datos de muchas variables, precipitación, temperatura y otras, que se obtiene de los anillos de los árboles. Se saca una muestra de los árboles con una barrena y las capitas que va creando de dos tipos el árbol cada año están la densidad de esas capas está correlacionada con cuánta lluvia ha caído, cuánta temperatura. Hay que hacer lo que se llaman funciones de transferencia, que lo que es un algoritmo matemático estadístico para, utilizando los datos del presente, poder deducir valores numéricos, atribuir valores numéricos a cada anillo del árbol, y por lo tanto es el único termómetro, pluviómetro que tenemos, en algunos casos hasta miles de años para atrás. En España cientos de años, en los secuoyas puede llegar a algunos milenios. Hacia atrás los datos son siempre isotópicos. Hay un boom de datos a partir de los isótopos, por ejemplo el agua cuando se evapora, el agua siempre lleva un isótopo del oxígeno 18 y un isótopo 16. Y entonces en una molécula de agua, ¿qué ocurre? Los isótopos más pesados del oxígeno 18 se evaporan menos que los isótopos 16 que se evaporan antes. Entonces, cuando se analizan muestras, los datos, aunque no lo diré, unos que veremos en las primeras transparencias gráficas, después del rollo verbal, el dato de millones, cuando veis una gráfica de temperaturas de la Tierra de hace millones de años, si fuerais crítico, que no lo somos casi nunca, nos preguntaríamos, oye, ¿cómo tienes datos de la temperatura de la Tierra de hace millones de años? Pues son lo que se llaman testigos de hielo. Hay testigos de hielo y testigos sedimentarios. En los polos se extraen muestras de hielo, son unos cilindros de unos 15 centímetros, hasta la más histórica hasta 2000 metros, hasta 2 kilómetros, y las más recientes 4 kilómetros. Estoy diciendo que se sacan muestras de hielo, cilindros de hielo, perforando hasta 4 kilómetros. El hielo que se ha ido depositando en esas capas tiene contenidos de isótopos del oxígeno diferentes. Entonces se calcula la proporción en tantos por mil de isótopo 18 y isótopo 16. Y por una correlación no muy complicada, lo complicado son los datos, por una correlación múltiple, que supongo que en segundo ya podréis hacer, ¿no? Y no sé si en primero, pues sale el clásico polinomio, que es con términos, de manera que la temperatura que había en la Tierra en aquel momento, está correlacionada con un polinomio obtenido por regresión múltiple de este dato. Esta variable es proporción de isótopos 18 y 16. Con el deuterio pasa lo mismo, con otros isótopos pasa lo mismo, con los sedimentos en tierra, en algunos lugares privilegiados, en España hay solo uno, la laguna de Cayolcanta, que son sitios que han quedado con sedimentos, se saca una muestra, es un tubito de cristal, donde ves, y ahí se analizan cosas, se analiza sodio, se analiza potasio. La gama de estudios de ese tipo que nos proporcionan a los estadísticos, otros como los geólogos que no les gusta nada la estadística, pero ellos te dan la muestra. Son los que sacan las muestras, son los que tienen los isótopos, son los que te dan ese dato. Bueno, entonces tenemos una enorme cantidad de datos, pero todos en superficie. Pero no tenemos ni árboles ni sedimentos a 4 kilómetros. Así que tenemos ahí una asimetría entre una enorme cantidad de datos en tierra, o en océano, y ningún dato en altura. La atmósfera, lo que es la troposfera, tiene unos 12 kilómetros de altura. Un problema a la hora del cambio climático es cuando observas que no distingue alguna gente que una cosa es la temperatura a nuestra altura donde respiramos, que es la que se llama temperatura de la Tierra normalmente, y lo que es la temperatura de la Tierra que vería un extraterrestre, que sería toda la masa atmosférica. Esa no nos plantea problemas. La Tierra es un objeto en el espacio que recibe una radiación y la devuelve. La que recibe solar es la que la conocemos porque la medimos, se distribuye en esa esfera que rota, y la que emite la Tierra en física es la radiación que emite un cuerpo negro. O sea, si se idealiza la Tierra como un cuerpo perfecto, emite según una ley de Stefan Boltzmann, que igual se os ha olvidado de la física que estudiasteis, que dice que es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. Se despeja la temperatura y eso se llama temperatura equivalente. La temperatura equivalente de la Tierra, si recibe la misma radiación del Sol, no se modifica, es siempre la misma. ¿Qué ocurre entonces con lo que llamamos calentamiento global? Calentamiento global es un calentamiento de las capas bajas que se corresponde con un enfriamiento de las capas altas. De hecho, el mejor indicador de que hay cambio climático no es la temperatura, no tenemos que usarlo, ¿no? No es la temperatura en superficie creciendo. El mejor indicador de cambio climático, si pudiéramos, es observar que la temperatura en altura es un enfriamiento. De hecho, en la polémica con nuestros amigos más escépticos, es que en realidad el verdadero indicador bueno de cambio climático es que
la atmósfera superior se enfría. En correspondencia, porque la Tierra al final tiene que emitir lo mismo. Es como si tú gastas menos en la partida de vestir y la quitas de comer. Si cobras lo mismo, lo que quitas de un lado lo tienes que comer por otro. Ahora, nosotros para saber cómo reacciona la Tierra tenemos esa modelización del sistema climático. Ahí nos podemos equivocar. Es decir, tal como pensamos que reacciona la Tierra a la agresión o al desequilibrio que nosotros ocasionamos modificando el efecto invernadero, es verdad que desde un punto de vista filosófico podría reaccionar de muchas maneras, como una persona podría reaccionar de varias maneras si sufre un desequilibrio económico en una partida de su presupuesto. Pero es verdad que lo puedes hacer de varias maneras, no necesariamente de una. Entonces, con los modelos tal y como los tenemos ahora mismo, la reacción físicamente justificada es la de calentar la superficie y enfriar la altura. Y lo que observamos es qué es lo que ocurre. ¿Qué ocurre, sin embargo, cuando nos vamos más atrás de 1850? Que básicamente en altura no tenemos datos. Entonces, mientras tenemos esas gráficas que ahora vamos a ver de millones de años, de cientos de años, de miles de años discutidas, pero las tenemos, no tenemos la gráfica correspondiente de altura para justificarlo. Bueno, vamos a dar un paseo entonces por lo que yo había preparado. Esto que he dicho es la introducción. He puesto esto para que lo tengáis escrito, no tanto para leerlo ahora. O sea, que parte de lo que hay aquí estaba explicado. Clásico para cumplir, digamos, con el encargo. Para cumplir con el encargo convencional. Este es un enfoque convencional de para qué sirve la estadística en clima y lo que yo introduzco menos convencional es y para qué no debe servir. O sea, no debe servir para decir cosas que no son climatología, no son estadística. Algunas de las que yo he dicho ahora no son estadísticas. Convencionalmente tenemos una climatología que se llama operativa, muy en manos de los servicios meteorológicos de cada país, que atiende a problemas estadísticos muy significativos. Uno de los más principales es la red de observación. Es estadística el averiguar para cada variable con cuánta separación entonces tengo que poner la red. Cómo debo medir, cada cuánto tiempo, con cuánta distancia de separación. El dato primario, o más bien debería llamarlo observación. Quiero llamar vuestra atención que la observación de un dato, la medida de un dato, la medida de la temperatura, eso deberíamos llamarle observación. El dato es una cocina después de la observación. Igual que la encuesta al ciudadano que vota, ese es el dato primario. Luego está el dato cocinado. El dato cocinado es la temperatura media en Madrid durante un año, con los datos que yo he obtenido, decir cuál es la máxima media, cuál es la mínima media, cuáles son los percentiles. El dato también puede ser si la distribución que sigue esa variable es una gaussiana o no lo es. En meteorología es una de las actividades o de las partes de la ciencia donde hay muchas variables que no son gaussianas, que no se distribuyen según la normal, muchísimas. De hecho, un segundo problema a la hora de hablar del clima es que en una zona como Galicia yo tengo distribuciones normales de la precipitación, pero en Almería no. Almería, la distribución de la precipitación, la media de Almería es una variable no representativa. Porque en Almería, si salen 150 litros, que es de ese orden lo que sale, no caen nunca. Caen unas veces 500 y otras ninguno. No es una buena, bueno, es una variable que la normal de Almería, pues habría que esperar muchos más años de los que se utilizan, que son 30, para que tuviera una distribución que se empezara a aproximar. Más problemas. Tenemos los problemas de estimar datos donde no tenemos datos. Por ejemplo, en algunas montañas no podemos tener pluviómetro. Los que teníamos antes, que se llamaban totalizadores, para hacer el mapeo de los datos en España con todas las medias, para llegar a las montañas la variable cambia de otra manera. Y entonces se tenía un dato para la precipitación crece con la altura, si ahí hacía regresiones, pero no sigue creciendo con la altura indefinidamente, evidentemente. Entonces, con un solo dato que estaba en la cima de ciertas montañas, podías acabar el mapa. O sea, podías ir haciendo tus isolíneas y saber si la que ponías más alta era un valor, porque si no te lo tienes que inventar. En todo eso hay estadística, para inventar datos, para estimar datos, que es la manera final de llamar inventar datos. Hay que inventarlos bien, por decirlo, de manera consistente y coherente con el resto. En una montaña los datos, la precipitación no se comporta igual, por ejemplo, a barlovento que a sotavento. Entonces tienes que considerar la estadística y tienes que considerar la física, no puedes separarlas.
Un problema fundamental es la homogeneidad de la serie. Ahí no, se me ha ido de arriba, tendría que estar en esa metodología operativa. Antes de yo tratar las series tengo que homogenizarlas, es decir, tengo que quitarle factores que contaminen el dato, que me lo perturben, que me mienten sobre el dato. En el caso de meteorología, una causa es humana. El observador que observa puede hacer trampas, se tiene que levantar a las 3 de la mañana a observar, pues se levanta y cuarto, o quiere irse a las 3 y la hace a las 2 y media. Esto es... Ya, ¿cuántas veces se hace eso? No lo sabemos. Entonces, hay métodos estadísticos para averiguar cuando uno está mintiendo. Y son muy sofisticados, pero los hay. Entonces uno acaba viendo sospechas de faltas de homogeneidad, o sea, de inhomogeneidades debidas a métodos de observación, a fraude del observador, y después hay otros cambios de metodología. Por ejemplo, España cambia en la época, sobre todo de Isabel II, que es cuando se estableció la red, hasta que se estabilizó la metodología en España bien. Hubo cambios políticos, hubo incluso épocas en que el gobierno decidió que no había meteorología oficial, entonces crea inhomogeneidades de muchos tipos, pero una muy frecuente es el cambio de normativas de los propios meteorólogos o de la Organización Mundial de Meteorología. El otro cambio es el de la instrumentación. Las marcas de termómetros no son las mismas y introducen homogeneidades. Me interesa plantear el tema de la homogeneidad como un problema importante porque el cambio climático crea un problema. Si tú quitas la inhomogeneidad estadísticamente, corres el riesgo de cargarte la señal de cambio climático. Pensar que el calentamiento climático a estas alturas, estamos hablando de 1 grado en los últimos 100 años, por fijar ideas. Quiere decir que los valores, por ejemplo, la anomalía actual de estos años últimos del orden de medio grado respecto al 61-90, o sea, 5 décimas. Si tienes errores en la observación, en el termómetro, es más grande el error de la observación que lo que estás queriendo filtrar. De manera que hay un gran problema en los filtros antiguos de inhomogeneidades porque se corre el riesgo de que al homogeneizar te cargas la señal de cambio climático, eliminas esa señal tan pequeña. Bueno, la climatología operativa es la más estadística de todas, puede que la más aburrida, pero es la más seria, porque si no tienes ese dato bien obtenido, no haces nada después. Lo segundo es más fácil, la climatología clásica es describir y caracterizar el clima, las medias, las medianas, los mapas, que habréis estado acostumbrados a ver en una clase. La climatología aplicada, menos conocida, es obtener variables que ya son derivadas, que son indicadores para la agricultura, pueden ser mezcla de indicadores, puede ser un índice de climatológico como el de Köppen para clasificar los climas, que mezcla varias variables. Y ahí no tiene límites, es explotar el recurso climático, o mejor dicho, considerar el clima como un recurso turístico, un recurso... los que trabajan en el agua como este compañero, pues explotar los datos relativos al agua para una mejor gestión del agua, de la precipitación, de las escorrentías, etc. Después hay una parte que yo creo, claro, que a una facultad como esta o a vuestro trabajo futuro es la que más importa, es la más difícil y es probablemente la más bonita. He puesto innovación continua porque no sabía cómo escribir algo que tú me has citado en nuestra charla de hace unos minutos. Me dice que estáis en primero la mayoría o todos, cosa que yo no sabía, pensaba que venía a hablar a alumnos de quinto o de cuarto. Bueno, ahí es donde tenéis la parte dura, la parte que ahora os podría asustar, que no es la media y la mediana y las distribuciones normales, son cosas muy sofisticadas. He dejado una copia de un libro que había preparado una transparencia que era rápidamente, porque he visto que está en la web entero, que para mí es un manual excelente. Es un manual. Manual quiere decir que las cosas ocupan... Los conceptos están en menos de media página, es casi un diccionario, y está en PDF, que para mí ha sido el libro que compré con más cariño para meteorología y el más utilizado. Es duro, Ese, si lo cotilleáis un poco, os puede asustar, pero yo creo que si habéis entrado en esta carrera podéis ver la potencia que tiene. Son metodologías muy sofisticadas para resolver problemas como interpolar datos, no lo más difícil, interpolar datos con mucha resolución considerando valores fisiográficos del terreno. Para yo estimar el dato entre dos puntos, en lugar de hallar la media, que hay 30, aquí hay 25, pues hallar la media, 27,5, considero factores fisiográficos que tienen que tener una componente conceptual. Por ejemplo, la precipitación en España, en cualquier país, depende de la dirección del viento. Si yo tengo una montaña y la precipitación, no sé por qué a veces
Cuando tienes una precipitación que te viene con una barrera montañosa, se va a comportar de una manera en la parte anterior al bajo viento y al sotavento. Pero claro, no siempre viene la precipitación de la misma dirección. Entonces, una manera es que en un punto consideras distintas direcciones, consideras cuál es la más privilegiada y acabas modificando el dato en función de variables como son la distancia a la costa, las direcciones dominantes de los vientos, la laplaciana del terreno, que nos asusta a todos muchos en una época. La laplaciana de un entorno, de un punto de observación, nos da una medida de cómo, digamos, es la forma del terreno circundante, la montañita. Bueno, pues con la laplaciana del terreno, que es un dato fisiogeográfico, o sea, no solo es latitud, longitud y altitud, y variables derivadas de la latitud, la longitud y la altitud. Tú cada punto lo tienes caracterizado por esas tres variables. Con esas tres variables averiguas la distancia a la costa, la laplaciana, o lo que se te ocurra. La innovación y los tesis doctorales está en que a alguien se le ocurre que es mejor la laplaciana partido por 2 y lo demuestra y ve que funciona, pues funciona, es muy empírico. En lo que yo he utilizado, la distancia en el caso de España, y fue innovador, la distancia a la costa, la laplaciana, porque luego vas viendo que la varianza empiezas a justificar tanta parte que no te interesa añadir más términos a la correlación, porque no mejoras, ya pasas de haber estimado 23,3 grados a 23,33, pues ya no te interesa. Todo eso es estadística pura. Son análisis de varianzas, son análisis de ese tipo. Las telesconexiones, en la que sí que no traigo ninguna transparencia en la parte posterior, que va a ser más gráfica y más rápida, es donde hay una estadística más complicada para el grado que tenéis vosotros ahora y en la que se sale de un día como el de hoy, pero para mí personalmente me resulta fascinante. Porque, o para temas de downscaling que sí que vamos a ver. Cuando vosotros tenéis un campo meteorológico, si yo os pidiera que imaginarais en este curso que estáis ahora cómo comparáis dos mapas, que es casi como comparar dos cebras, es decir, dos mapas meteorológicos que estáis acostumbrados a verlos un poco, son isolíneas. Si tuviéramos tiempo os preguntaría, ¿se os ocurre cómo puedes comparar si un mapa se parece a otro mapa? Porque el ojo humano a veces puede ver que tiene una configuración similar, un gran anticiclón, pero si tienes que además comparar miles de mapas, pues veréis, la manera estadística de hacerlo es un mapa, por ejemplo, que tenga, se divide en cuadrículas, porque la isolínea es algo que construyes después de tener datos y las trazas. Si tú esos datos los pasas a una retícula de datos, lo que tienes en realidad es un vector. Si tenéis un, digamos, 20 por 10, pues tenéis 200 puntitos en los cuales trazarías luego la isolínea. Pero 200 puntitos organizados así son un vector. Si los tiras, es un vector de 200 puntos. El 1, 1, el 1, 2, el 1, 3, el 1, así. Entonces tú lo que tienes es una base de vectores de 200 componentes, que es muy intratable. Bueno, pues lo que haces con espacios de Hilbert es calcular una base ortonormal de eso. No es conceptualmente más complicado que tener un vector de 3 componentes y buscar el IJK, que es la base ortonormal de esos 3 componentes. Tampoco es más complicado conceptualmente que la idea de proyección. Yo tengo un vector que es la probabilidad del todo y lo proyecto en este plano y reduzco las 3 dimensiones a 2. ¿Me cargo parte de la información? Sí, pero si yo uso bien, como sabéis, las orientaciones de los ejes, puedo tener casi la misma información con la proyección que con el vector de 3 dimensiones. Bueno, pues lo que se hace con ese vector de 200 componentes es buscar su base ortonormal, en la cual voy a poder representar todos los mapas, es averiguar una base que me permita reducir las dimensiones de 200 dimensiones a menos dimensiones, sacrificando cosas hasta que yo decido según el refinamiento que quiera, y si luego quiero utilizar, que es lo que hacemos en algunos downscaling, el mapa de este orden de 200 vectores, que es un mapa de todo el Atlántico, que incluye la península ibérica, con otro set de vectores, que es por ejemplo la precipitación en España, con lo cual imaginar una península ibérica también divididas en cuadritos donde tengo la precipitación y tengo, pongamos, 40 puntos, 20 por 40, o tengo 10 por 10, y una península cuadriculada de 10 por 10, pues tendría 100 puntos. Pues entonces tengo un vector de 200 puntos, uno de 10, intento reducir por componentes principales o por otros métodos la dimensión y luego hago una correlación canónica entre esos dos conjuntos de vectores. Todo eso es estadística pura, preciosa, y claro, puedes modelizarlo y te da igual que tengas 3.000 mapas o 5.000 o 20.000, porque es que de otra manera no habría manera de hacerlo. Y además comparar dos mapas, se me ha olvidado un punto, ¿cuándo se parecen dos mapas?
pues si aún habéis llegado a la parte no estadística, pero fea de las matemáticas, esa que a veces no sabéis para qué sirve, está el concepto de distancia. Y sabéis que está la distancia euclídea, pero hay muchísimas distancias. En el método que nosotros ensayamos 50 distancias, la de Mahalanobis, la de no sé quién. Distancias entre dos vectores. A veces también hay distancias entre dos integrales. La concepción de distancias, cuando estudiéis esa parte o si estudiáis espacios de Hilbert o algo parecido, es casi infinita, porque además uno también puede ensayar una distancia que cumpla la condición de distancia entre dos cosas. Ese tipo de distancias entre dos mapas conceptualmente es fácil, pero técnicamente no es fácil. Así que la dureza que a veces veáis en algunas asignaturas y que os pueda parecer ingrata, pero la potencia que tiene es inaudita. Porque comparar dos mapas, insisto, es como comparar dos pieles de dos cebras que te parecen iguales siempre porque son casi iguales. Bueno, una vez que se obtiene eso, la potencia que tiene para calcular, o las componentes principales, hay cosas que pueden parecer un poco mágicas. En el caso de las teleconexiones, hay buenas correlaciones no entre las dos variables, sino entre una de las componentes principales rotada de una de las variables y otra cosa, entre la precipitación. Claro, cuando quieres explicar a alguien qué es la segunda componente principal rotada, es verdad que aquello intuitivo no es. Pero en realidad tú has cogido una variable de la cual la has descompuesto en cosas, y una de esas cosas a la que le haces además una vuelta de tuerca, resulta que está muy bien correlacionada con otra. Luego tiene que venir la física a dar una explicación de por qué aquello que interpretas como que es automático, de hecho una buena colaboración físico y un estadístico es que el otro te hace la parte dura y tú te dedicas a conceptualizar o a ver cuál es la explicación o qué significa aquella componente principal, que generalmente son bastante obvias. Las componentes principales de la precipitación en España, de hecho, lo que te dan automáticamente son unos mapas que ves que son precisamente de dónde viene la precipitación, cuál es la orografía del terreno, o sea, lo que te va dando luego es la interpretación de lo que todos los meteorólogos mayores que no sabían componentes principales ya sabían que era un poco lo que conceptualmente producía precipitaciones en una península como la Ibérica en distintas épocas, etc. Un poco más desarrollado, y la última sería la de cambio climático, que he contado cosas al principio. Lo más importante en cambio climático, desde el punto de vista estadístico, no físico, ha sido las polémicas relacionadas con la detección del cambio climático. A mí me parecen un poco estériles. Os voy a decir porque la manera que yo tengo de explicarlo, sencilla, pero no por sencilla es... o sea, yo creo que es sencilla porque he buscado que sea sencilla y porque es intuitiva más que sencilla. Si yo no me he caído todavía por este escalón, conocer mi historia anterior no sirve de demasiado. Si yo nunca he estado enfermo, si yo soy fumador y no tengo cáncer, todavía no tengo cáncer. Entonces el conocimiento exhaustivo de mi vida anterior, no diré que no sirva para nada, pero en cierto modo, entre comillas, no sirve para nada. Ahora bien, ¿por qué sirve para algo o para qué sirve? Sirve para que si yo efectivamente el médico me detecta que he empezado a tener síntomas de cáncer, me analiza, tienes cáncer, sí que tiene un cierto interés conocer tu vida pasada para ver cómo responderás al tratamiento, para hacer una predicción de tu vida futura, porque no da lo mismo que seas gordo que delgado, que tengas una salud de hierro anterior. Pero el intento de averiguar si hay cambio climático con los datos del pasado tiene un problema conceptual grave. La hipótesis de cambio climático, retomando la parte de la introducción, históricamente fue cómo respondería nuestro planeta a la duplicación de gases de efecto invernadero respecto a 1750, que es la época de la Revolución Industrial. En la época en que esto se hizo no habíamos aumentado más de un 25%, o sea, no estábamos en el 100% de concentración de gases, sino en el 25%. Ahora no llegamos al 40%. De manera que desde un punto de vista un poco, si queréis, tiquismiquis, demasiado riguroso, la hipótesis de cambio climático no se ha producido porque lo que consideramos cambio climático es un cambio del paradigma del clima. Nosotros ahora tenemos un clima con muchos cambios. Ahora pensamos, por las razones físicas de la teoría de modelos climáticos, que parte de lo que ahora se produce es un cambio climático inducido por la acción humana. Esa parte está más o menos en el orden de un 60%. Hace 20 años la práctica totalidad del cambio era de origen natural.
O sea, en la época en que se dio la alarma de cambio climático, ni siquiera era un porcentaje alto, sino que, como he dicho al principio, la temperatura de la Tierra estaba descendiendo ligerísimamente. Lo veremos ahora en la meseta de esos datos. Se formuló el problema ante el hecho de que la hipótesis de duplicar los gases de invernadero a través de la modelización daba como resultado unánime, con todos los enfoques teóricos posibles, una respuesta de calentamiento y también de otras cosas. No una gran respuesta en la precipitación. La mayoría de los modelos producen sequías en zonas como la del Mediterráneo y norte de África, pero no todos los modelos. Algunos modelos producen incluso más precipitación que ahora. Entonces ahí entras también en la estadística de lo que hacen los modelizadores. Si cada fila hubiéramos sido un equipo de modelización, os hubierais ido a trabajar con la hipótesis de duplicación del CO2, que es arbitraria, podría haber sido el triple o podría haber sido 2,5, y volvemos a reunirnos y todos vuestros enfoques coinciden, pues tendríamos que llegar a la conclusión de que con lo que sabemos hay que decir que hay un problema. Este es el estado de la cuestión de cambio climático. Entonces, bueno, vamos a hacer ahora más aplicaciones y con eso ya acabo el rollo verbal y de texto escrito. Hay cosas sencillas, sin embargo muy potentes y muy poco, no sé si bien utilizadas en España. El tema de indicadores estadísticos, los indicadores, estos son sencillos. Con el nivel que tenéis ahora vosotros podéis trabajar en un consulting haciendo esos indicadores porque van a ser medias, medianas, van a ser fáciles. Y lo haríais con una hoja de cálculo. Tienen problemas conceptuales de varios tipos, que es donde tiene que estar presente la mentalidad del estadístico como persona rigurosa. Que el rigor tiene que estar en la fuente de los datos, en el mantener una serie de... el mantener la calidad, la continuidad, garantizar que la metodología es solvente, etcétera, etcétera. Pero son muy importantes. El otro enfoque contrario para esta introducción es irnos a ese libro que he citado, a la parte dura, he copiado en inglés y he resumido su índice, y en lugar de climatología tradicional aplicada a tal, este es un libro de estadística climática puro y es una biblia de estos dos autores. Von Estor es un monstruo de la estadística climatológica, prácticamente es el que la ha dado la vuelta. Y Zaubier es un nombre más oscuro, pero yo creo que en el fondo es más teórico que él. Entonces tiene los fundamentos, se parece mucho a un curso de estadística normal, cruzado, un poco que abarcaría casi toda la carrera probablemente, pero bueno, tiene este enfoque que a mí me gusta. Parte de lo que os he explicado estarían estas técnicas de funciones ortogonales empíricas. Bueno, como el libro en PDF os lo voy a dejar, os lo miráis un día y ahora vamos a la parte un poco más. Esto es lo que os he contado al principio, es decir, hay unas técnicas, esos son los testigos de hielo, esos son pólenes, esos son anillos de árboles, estos son datos de catedrales escritos y estos son las series numéricas tal y como las tenemos actualmente. Recorrido histórico rápido. La Tierra ha tenido cambios brutales a lo largo de su historia. En realidad esta gráfica es muy seria porque ese es un autor muy de referencia. Está trucada en el sentido de que yo no puedo representar aquí 4.600 millones de años. Entonces, el cuaternario, que son 2 millones de años, ocupa esto y todo esto son 4.600 millones de años. Está como un acordeón que se cerrara más o menos según las épocas. Pero sí hay que saber que la Tierra estuvo muy caliente, que ha tenido épocas de glaciación extraordinarias en el pasado, que ha tenido épocas de mucho más calentamiento que ahora, pero nosotros estamos en una cierta estabilidad climática que está aquí señalada, donde nuestro clima parece que tuviera dos posiciones de equilibrio. Una es la glaciación y otra la interglaciación. De tal manera que uno de los primeros problemas, no de escepticismo, sino que las propias personas que trabajamos en la primera época de cambio climático veíamos, es que fijaros que ahí arriba tenéis la gráfica de los últimos 400.000 años, el medio millón de años, y se observa una relativa posición, o sea, observáis por lo menos los 3 últimos ciclos del orden de unos 100.000 años, y esos piquitos por encima de la línea negra que yo he trazado, porque ahí no hay temperaturas sino anomalías. Una anomalía es la diferencia entre la temperatura actual y un valor de referencia que yo adopto arbitrario. La temperatura media es la de 61,90. Por razones que no entro ahora, la OMM estableció un periodo de referencia de 30 años a partir de 1901, es arbitrario. Entonces, lo que se llaman normales mundiales climatológicas son 1901-30, 31-60, 61-90 y la próxima sería 91-2020. Bueno, respecto a ese valor que es arbitrario,
ahora estaríamos con un calentamiento ligero, pero menor del que ha habido en las anteriores interglaciaciones. Por lo tanto, si no entramos más que en estadística, tendríamos que decir que el calentamiento actual es natural, puesto que en todas las interglaciaciones ha habido calentamientos y superiores al actual, por lo menos las 3 últimas. Pero el problema es que tenemos otra variable, que es el dióxido de carbono, que está acoplada con la temperatura. Hay una correlación matemática alta, pero hay problemas porque la resolución de aquel dato es muy alta, puede ser hasta de años o de décadas, y la resolución para el CO2 que se obtiene por otros métodos indirectos no es de años. Entonces no podemos saber, digamos, quién va antes que quién. Y además están interrelacionadas por razones físicas, como las que conté antes del océano y la Tierra. Aquí había una demagogia clara del documental de Al Gore, porque ¿lo habéis visto? ¿Quién ha visto el documental de Al Gore que hace la mano así un poquito? ¿Os acordáis cuando suben el ascensor? Es decir, él pone estas dos gráficas en un cine, en una pantalla gigantesca, y con un ascensor se pone aquí, esta flecha que yo he dibujado en trozo, es espectacular. Lo que hay que decir aquí, los contrarios, por cierto, lo que dicen es que es al revés, y llevan parte de razón en el sentido de que cuando el dióxido de carbono aumenta, la temperatura aumenta, pero cuando la temperatura, no me voy a dar tiempo a explicar por qué, cuando la temperatura aumenta, también aumenta el dióxido de carbono. Pero los desfases son, en este caso, son de cientos de años, y la respuesta, sin embargo, de que nosotros expulsemos CO2 es casi instantánea, o es de años, es solo de unos pocos años. Entonces, por lo tanto, lo que hay que saber es que es un sistema acoplado, no un sistema no con una correlación estadística simple. Hay otro caso de que tiene que haber física y tiene que haber estadística. La pregunta bien hecha que hicimos al principio era ¿qué pasaría si el CO2 sube desde aquí, que es donde estaba cuando se dio la alarma, o un poco antes, hasta el punto que yo he dibujado, que no llega al doble, porque sería el doble de 2,75, que son 5,50. O sea, sería todavía más que ese punto. Ahora estamos casi en 400 partes por millón. El problema del cambio climático, ahora ya sí lo puedo resumir, es que nosotros hemos aumentado las las concentraciones por acción humana, sin ninguna duda, hasta unos valores que se salen de la banda natural del último medio millón de años y también probablemente de los últimos 10 millones de años, pero con toda seguridad del último millón de años. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer el sistema? ¿Cómo va a responder el sistema a que el dióxido de carbono pase de una manera casi instantánea, no a efectos humanos de 100 años de vida, ojalá, sino a efectos de unos millones de años? ¿Qué va a hacer un sistema cuando solo en unos pocos siglos cambia las concentraciones? Tenemos datos maravillosos, porque estos son datos de testigos marinos, y en los testigos marinos, sin embargo, los datos de pronto nos descolocan mucho, porque primero, comentario de esta gráfica. Esta gráfica conceptualmente es la misma que la anterior. Esto está tomado del testigo en la Antártida, este testigo de hielo está tomado en Groenlandia, este es terrestre, este es de hielo, pero es de Groenlandia. Y los otros son los de arriba, el pequeñito, es testigo sedimentario del Atlántico Norte. Aquí hay un programa que se llamó de correlación geológica, porque un problema que aparece, que crea muchas pegas, es que aunque estas dos gráficas parecen correlacionadas, hay correlación geológica, no se refiere a correlación matemática, sino a que, por ejemplo, este entrante de aquí, este calentamiento se corresponde con aquel, pero en el tiempo están desfasados. Pero es que este desfase son hace miles de años. Ahí tenemos un gravísimo problema matemático-físico. Hay una correlación. Bueno, primero, para que hubiera correlación tendrías que hacer algún tipo de trampa, pero es evidente que las dos gráficas están correlacionadas, entre comillas, en el sentido de que se corresponden, tienen alta correspondencia, pero el desfase es de miles de años, o de cientos de años. De manera que el problema no es que no responda al sistema, la pregunta es, ya, pero ¿cuánto tarda en responder? Es igual que la inoculación de un virus. El problema es que hay virus que su estado latente puede ser de 20 días, o de 2 días, o de 2 años, y no da lo mismo. El ser humano se comporta mal con las cosas cuyo efecto es diferido al momento de la causa. No lo gusta. Bueno, el cambio climático está lleno de problemas diferidos. Si no, no discutiríamos tanto. En todo caso, el otro problema es que la intensidad del calentamiento tampoco es igual en el hemisferio norte que en el sur, lo cual también plantea graves problemas. Tendemos a pensar en una Tierra cambiante
con el mismo ritmo que tenemos cada uno en nuestras vidas, y la Tierra tiene otro ritmo. Entonces, un problema de cambio climático con el cambio del nivel del mar es que, aunque se produzca, la mayoría de nosotros no lo vamos a ver, y creo que vosotros tampoco. Estamos hablando de 150 años. Tienes que convencer a un político y a un ciudadano para que tome medidas para que dentro de 150 años no haya un problema grande en la Tierra. Ese es un gran problema de cambio climático. Esto es lo mismo. De esos sedimentos de antes hay unas partes que se modelizan estadísticamente y también físicamente, porque una vez que se establecen estas correlaciones con esas comillas que he dicho antes, se ve que hay dos tipos de fenómenos. Los H, que son enfriamientos llamados de Enrich, porque es el científico que localizó esos enfriamientos. No sé si lo veis muy bien, pero son enfriamientos muy bruscos. Quiero decir, nosotros no sabíamos hasta tener estos sedimentos que la Tierra, nosotros me refiero a la especie humana. La especie humana, representada por un cierto número de científicos, no sabía que la Tierra se puede enfriar varios grados en el plazo de décadas. Porque desde el Neolítico, desde que existe una civilización, la precivilización humana del Neolítico y el humano histórico, no tenemos experiencia, o sea, en los 8.000 años últimos y las civilizaciones de hace 4.000 años por acá, no tenemos la experiencia de que nuestro planeta haya tenido enfriamientos brutales de 6, 7, 8 grados, que son los que han llevado a grandes cambios en la humanidad o en los seres humanos previos a nuestras etapas. Bueno, pues ahora sabemos que en realidad la Tierra ha experimentado enfriamientos y calentamientos extraordinarios de varios grados en pocas décadas, y por lo tanto, ¿cuál es la conclusión de eso para un escéptico de cambio climático? Que tiene que saber que esta sensación que tenemos de, hombre, el clima no puede cambiar, o sea, la Tierra tiende a... Bueno, pues la Tierra no solo no puede cambiar, sino que ha cambiado un montón de veces. Segundo, un abuso del lenguaje. Cuando decimos que el planeta puede morir, bueno, esto es una barbaridad. El planeta ha sufrido cambios climáticos, porque estos sí son cambios climáticos. Cuando hablamos de cambio climático, estamos queriendo decir cambios extraordinarios, cambio del paradigma climático. No estamos hablando de las oscilaciones como las que estamos viviendo ahora. Lo que no queremos es que perturbemos el planeta de tal manera que por una vez seamos nosotros, y no causas naturales, que ha habido una gran cantidad de ellas, quienes provoquemos un cambio climático de este tipo, de los que están aquí marcados como enfriamiento o de los contrarios, que son los calentamientos, que es por ejemplo el paso de este punto a este calentamiento. Hace muy pocos años, o sea, a finales de los 90, más bien en el 85, hubo un científico que se llama Brocker, que ha sido premio... los premios del BBVA, que no son el premio Nobel, pero ahora mismo son uno de los segundo o el tercer premio más dotado, porque pues ya es muy viejito, fue denominado un premio Fronteras del Conocimiento, porque él es el que descubrió una paradoja, que a mí me ha costado algún disgusto en prensa, porque uno de los riesgos de cambio climático, que está aquí demostrado innumerables veces, es que un calentamiento, utilizaré otra vez la palabra brutal, no me acaba de gustar mucho, pero un calentamiento extraordinario lleva a un enfriamiento posterior. Claro, no en el transcurso de una vida humana. ¿Por qué? Porque uno de los problemas de un calentamiento extraordinario es que las zonas sensibles del planeta que están en los polos producen fusiones de los hielos. Tened en cuenta que es un cambio de fase, que esas son las que son brutales. Es decir, hay enormes cantidades de hielo que pasan de la fase sólida a líquida. Es decir, que pasan de estar a 0 grados a mezclarse con las aguas marinas y además a dulcificarlas de manera inmediata. Hay una circulación, que es un fenómeno físico que se llama termohalina, que es una circulación que se debe a diferencias de temperatura y de salinidad. Cuando tú introduces en el Ártico millones de kilómetros cúbicos de hielo, el hielo es dulce. No sé si sabéis que cuando el hielo se congela expulsa la sal. De manera que cuando el hielo se funde, lo que hace es aportar a la masa oceánica una enorme cantidad de agua dulce y por lo tanto la salinidad baja bestialmente. Actualmente en la zona que fronteriza entre los hielos y el agua es donde se produce lo que se llama formación de aguas profundas, porque allí hay un agua que es la más pesada concebible. Es muy salada y es muy fría. Muy frío y muy salado significa que pesa más que la otra. Entonces, de manera que el agua, cuando llega a esa pared que son las zonas del Ártico, el Ártico es un océano helado, no es como la Antártida, que es un continente con hielo encima, no es lo mismo. Cuando llega allí el agua no tiene más remedio que ir hacia el fondo. Entonces esa corriente, que es como una, de hecho se le llama cinta transportadora,
porque es como el motor que hace que circulen las corrientes marinas, y las dos cabezas motoras están en el Ártico y en la Antártida. Bien, cuando aportamos una gran cantidad de agua dulce y cuando hay un calentamiento del planeta, lo que estamos haciendo es frenar ese motor, esa corriente termolina, porque una de las partes del motor, que es la diferencia de salinidad, se colapsa, y de hecho se llama así colapso de la circulación termolina. Ese colapso es el que produce la paradoja de que cuando hay un calentamiento excesivo que produce ese cambio de manera tan brusca, se llaman cambios de clima abruptos, produce un freno de esa circulación termalina, que es la que hace que el agua caliente de la zona del Golfo venga a Europa y nos dulcifique el clima, que como sabéis, con la misma latitud Madrid-Nueva York sigue todavía nevando en invierno a 20 bajo cero y no en Madrid o en Lisboa. Por lo tanto, el fenómeno histórico es que la zona del Atlántico Norte, cuando hay un calentamiento de estas características de clima abrupto, paradójicamente en los siglos siguientes colapsa la circulación y se produce un enfriamiento. De manera que por eso estos cambios no son como estos de aquí, que son como cambios más o menos de variabilidad normal. Son cambios que que hasta hace 20 años no sabemos justificar. Yo cuando era estudiante no sé cómo decir por qué eran, pero era pura estadística. Pura estadística también es coger este tipo de temperaturas tan sofisticadamente construidas y hacer análisis de frecuencia, análisis espectrales. Entonces, no sé si estáis familiarizados con este tipo de gráfica, pero es muy instructivo observar que en el análisis de los datos obtienes gráficas de este tipo que tienes que justificar. Aquí nos salen unos picos del orden de 12 horas, de un día, de unos meses, o sea, algunos que enseguida identificamos con el periodo diurno-nocturno, con las estaciones del año, pero de pronto aparecen picos muy fuertes que no sabemos qué son. Lo cual quiere decir que en unos casos sabemos las causas, nos imaginamos las causas, y en otros no. Pero cuando salen picos muy marcados, cuya causa no sabemos, nos está dando la estadística a la física un motivo de investigación. Por ejemplo, esta, que son de los más famosos, es de 20.000, 40.000 y 100.000 años, son los que justifican las glaciaciones y las interglaciaciones, porque se llama la teoría de Milanković. Milanković es un matemático serbio que propuso una teoría que no fue admitida ni por matemáticos ni por meteorólogos, era meteorólogo también, en la que las variaciones de la energía solar que nos llegan están moduladas por la órbita terrestre, que pasa por la excentricidad, que pasa de ser una elipse a un círculo, una circunferencia, por el movimiento de tiltineo que tiene el eje de la Tierra, que no está siempre igualmente inclinado, sino que va cambiando, y por la precesión, es decir, porque ese eje, además de cambiar, va haciendo un movimiento de tensor. Esos tres movimientos hacen que la energía que llega al planeta no llegue exactamente con el mismo ángulo, y esa modificación del ángulo es la que está perfectamente correlacionada con esas gráficas tan raras que hemos visto de glaciación e interglaciación. Con lo cual ahí es un ejemplo perfecto de matemática y de estadística. Y luego hay otros picos que no sabemos qué son, pero salen. Sí. Bueno, ahora un par de polémicas y podemos cerrar casi cuando me paso ya me pisa. Polémica. Hace unos años hubo una gran polémica, muy estadística, por esto que se llama el palo de Bohr. Hubo una denuncia de parte de la comunidad científica anticambio climático, porque esta gráfica, que es una de las gráficas oficiales, veis que tiene como forma de palo de Bohr, se exponía didácticamente para mostrar que en los últimos 1000 años el clima había cambiado poco y que esta parte de aquí es el enfriamiento que he citado varias veces. Aquí es cuando nace la alarma de cambio climático, pero estamos en un periodo de enfriamiento, y esto es lo que ha ocurrido después. Una de las mejoras de esa crítica, los escépticos a veces tienen, y con toda la época de la ciencia lo han tenido, llegó a ser un poco, a ver, los gráficos que habían en las publicaciones estaban bien hechos, pero los de la divulgación habían eliminado, por ejemplo, las bandas de error que ahí están en gris. Con lo cual, si promedias, estas gráficas son técnicas, porque como aquí hay anillos de los árboles, técnicas de las que he dicho antes, son datos inventados, estimados, pero no son datos medidos. Por lo tanto, cada uno de los autores, que ahí hay 4 tipos de autores, Mann, que es muy famoso, Jones, que es también muy famoso, Rifa y otros datos, pues claro, los errores aquí veis que son pequeños y ahora son casi pequeñísimos, porque los termómetros son muy buenos. Bueno, esta fue la resolución de este problema, y a la que aportaron 2 españoles, Torita, que está en el Masplan, y Fidel, que estaba en el Plan Mar y ahora está en la Complutense.
Y bueno, ahora se entiende que esta manera de presentar lo que sabemos es más correcta que la anterior y que el palo de golf, que sería, digamos, este de antes, bueno, es menos palo de golf porque en la época del año 1000, que lo hemos sabido siempre, hubo un óptimo climático, de hecho se llama así, que fue la época una época de mucha fertilidad, bueno, porque una época un poco más calentita que la de la Edad Media no es mala. Otra cosa es que siga subiendo, ¿no? Este es un ejemplo de lo que os decía de los problemas de resolución de estaciones. Esta es la red de estaciones, una red de estaciones, pues hay que analizar ese tipo de cosas. Las técnicas ahora de interpolación y de estimación fisiográfica hacen que la resolución pueda ser mucho más alta que la red de estaciones y obtener mapas de mucha calidad. Recordar que no solo de medias y normales vive el hombre, eso pensaba que era más para los de más avanzados. Me molesta mucho lo de, incluso había puesto en transparencia, pero voy a borrar, me molesta mucho lo del pollo, tocamos a un pollo porque me molestan mucho los estadísticos, tenéis que ser beligerantes. O sea, una estadística no puede dar un solo valor. Lo menos que se despacha en estadística es una media y su desviación, si es que la distribución es normal. Si no, es como presentarme con una pierna solo. Bueno, estaré cojo, es muy digno una persona que no tiene dos piernas, pero ya cojo. Le falta una pierna. Y la estadística con la media, porque ya sabéis todos, y explicárselo a vuestros conocidos, que yo te hice una prueba con unos amigos, que no, si la desviación es un cuarto, pues ya sabes que el 60 y tantos % comen entre 3 cuartos de pollo y cuarto. Y si no, el 99%, pues con las dos sigmas, etcétera, ¿no? Bueno, en los últimos, Australia es pionera en hacer atlas climáticos muy bonitos. Yo he peleado en mi instituto para que me dejaran en el Atlas Nacional, que lo hice en 2 ocasiones, pero no han querido. Australia hace mapas con medianas. Para muchas variables es mejor distribuir la mediana que la... Es verdad que tienes que explicarle en público que la mediana... Ya, pero es que es mejor mapa. Y lo otro son clasificar con lo más conveniente. Aquí, por ejemplo, hay una clasificación que está hecha, creo que con deciles. La OMM tiene hecha una con quintiles. ¿Qué quiere decir? Que distribuye. La OMM hace eso porque tiene que comparar en un atlas mundial los datos de Zambia o los datos de Senegal con los datos de España y con los de Suecia. Entonces ha llegado a un punto intermedio. Ha considerado que las series son estables a los 30 años, no es cierto. La de Almería, para ser una serie estable, tendría que tener 70 años de datos. Ha llegado a un punto medio, pero sabiendo que es una concesión al público o a la práctica, al pragmatismo humano, pero sabiendo que técnicamente no es bueno. Pero los atlas sí que podían introducir clasificaciones de qué es normal, qué es lluvioso, qué es llover por debajo, es decir, qué significa que llueve por debajo de la media. Por debajo de la media es así, no. Entonces tienes que establecerlo con cierto diálogo entre estadísticos y climatólogos operativos, para ver en España cuál es la mejor clasificación para decir que normal es lo que alrededor de la normal, a izquierdas y derechas, y que es extraordinario y que es etcétera. Bueno, pues ahí hay estadística y muy interesante. Esto es un ejemplo de datos reticulares. ¿Por qué son útiles los datos reticulares? Sobre todo antes que los GIS había GIS raster y GIS vectoriales. Porque si yo, caso concreto de España, de un trabajo mío, si tú un mes, todos los meses no tienen los mismos datos. Por ejemplo, julio y agosto en España siempre tienen carencia de datos. Observadores tal, funcionarios que son voluntarios, lo que queráis. No todos los meses del año acabas teniendo, aunque tengas 7.000 estaciones, no siempre tienes 7.000 datos. Hay épocas que ha habido una crisis económica y expulsas al 20% del personal, si es que fuera así, no es el caso, pero podría ocurrir. Entonces, en España además antes de 1948 la red de estaciones es pequeña, es de unas decenas de estaciones. Ahora tenemos 7.000 puntos de pluviometría que nunca han estado simultáneamente funcionando. Simultáneamente solo hay unos 5.000. Pero si tú vas a investigar tienes 7.000 estaciones. ¿Qué haces con ellas? ¿Las tiras? Pues una vez garantizada su homogeneidad o su calidad, si construyes un mapa reticular, tienes una cosa buena. Y es que si yo tengo un enero de 1950 que he reticulado a 25 por 25 y tengo un enero del año pasado reticulado a 25 por 25, no tienen la misma calidad, porque aquel estaba hecho con 200 datos y este está con 5.000, no tiene la misma calidad, la interpolación, pero yo acabo teniendo una manera muy cómoda de trabajar, y es que sumo matrices promedio, entonces resuelvo un problema de lagunas, de falta de datos, de muchas cosas, pero hay que poner, como hablábamos, hay que poner una función de error para decir, claro,
cuál es el error total que tienes por ese trabajo. Pero es muy útil para trabajar. Luego hay que distinguir lo que ocurre un año que es un récord como este, 2005. No olvidar que no es lo mismo un año que las medias de muchos años. Me refiero para hablar de cambio climático y no utilizar la estadística para demostrar lo que tú quieres. Hay que tener en cuenta que hay épocas, todo lo que está en gris arriba quiere decir que en esa época no teníamos datos. O sea, cuando hablamos de 1900 a 1950, la temperatura de la Tierra respecto al 61-90 tenía un leve calentamiento, pero por ejemplo veis que hay zonas de África y de la zona oeste de América del Sur sin datos. Y toda la Antártida y parte del Ártico no tenía datos. Y donde hay datos significa que había una estación cada 200 kilómetros. Veis que el periodo 40-65 es un periodo que fue más frío que el 61-90. Veis que hay muchas zonas azuladas. Y no está aquí el 40-70, es más bien el 40-70, pero bueno, aquí hay otro. Aquí está también la manipulación de los periodos que tomo. Si tomo el periodo 50 finales de siglo, o sea, los últimos 50 años, no me sale lo mismo que si tomo otros periodos. Es solo para mostraros que hay una cierta posibilidad de decir la Tierra se está enfriando, la Tierra no se está enfriando, dependiendo de los periodos de referencia y de los periodos de... Esta es un ejemplo de la cobertura actual de observación para la temperatura. Veis que todo lo que está en blanco es falta de observaciones. La mejor cobertura está en el año 90. Desde el 90 para acá, por las guerras y crisis, tenemos menos observaciones que en esa época. Ha sido la época italiana. Esto es una manera de reticular los datos y ver si dónde no pasa todo lo mismo en los mismos sitios. En los polos no sabíamos hasta hace poco lo que pasa. La precipitación en tierra está muy bien medida, en mar no está tan bien medida. La precipitación, las anomalías actualmente en tierra están muy bien medidas. Una gráfica para decir, cuidado con los indicadores. La temperatura es un buenísimo indicador, o bastante buen indicador de cambio de clima. La precipitación es un fatal indicador de cambio de clima. Esta es la mundial y veis que no ha cambiado mucho, salvo esa época de los años 50-60, que hay como dos máximos. Y por otra parte, globalmente la precipitación con un clima más cálido tiende a crecer del orden de un 10%. Los modelos lo indican, pero la observación también lo indica. Las gráficas distintas son distintos... Fijaos la discrepancia que hay entre enfoques estadísticos. Estos son filtros del CRU, del Primary Shared Units, de East Anglia. Estos son técnicas de filtrado distinto que llevan a datos distintos según las técnicas utilizadas. Esta es la misma que antes para ver que ahora la que queremos es esta de aquí. Bueno, pues ahora hay polémica, pero hay poca. Yo no entiendo cómo hay polémica respecto al observado reciente, pero la hay. Entonces, en el informe del IPCC se intentan hacer cosas como promediar por décadas para lo que se os ocurra. En realidad, cualquiera que sepa un poco de estadística, con una hoja de cálculo puede hacer sus pequeños pinitos. A mí lo que me gustaría decir, para justificar lo que he dicho varias veces, es que este periodo fue el de enfriamiento. O sea, conceptualmente lo que ha ocurrido con la temperatura es que, bueno, aquí pero ha sido un crecimiento claro hasta el año 40, un decrecimiento hasta el 70 y un crecimiento posterior. El hacer gráficas con tendencias, pues donde pones el origen y donde pones el final, pues haces lo que tú quieres. Ha habido, con relación a la polémica, lo que sí que ha habido ha sido un esfuerzo por mejorar las técnicas y eso ha sido positivo, pero básicamente sabemos lo que sabemos. Un calentamiento hasta el 40, enfriamiento 40-70 y calentamiento posterior. Este es otro intento de usar estadística para el gran público, para ver que todos los máximos, sin embargo, están en rojo, pertenecen al 2001-2013 o al 2001-2010. Entonces ya visualmente veis que la mayoría de los registros climáticos extremos, o sea, los récords de temperatura que se van batiendo, en general se van batiendo en las últimas décadas. Hay registros más altos que en la actualidad en épocas del pasado, pero son muy pocos, son siempre muy aislados. Hay un esfuerzo grande por utilizar variables que no sean la de la media. Por ejemplo, el definir como noche fría o día frío valores que superen deciles. Es verdad que intuitivamente no son tan intuitivos, pero ha habido un acuerdo y hay 27 indicadores de cambio climático muy interesantes con el software para están programados en R. R es un programa gratuito que yo recomiendo mucho que uséis y te puedes bajar los programas. Eso te lo puedo pasar y puedes hacer trabajos. Los 27 indicadores son muy intuitivos además. Son, por ejemplo, días
días en que la temperatura, imaginaros, es mucho, la media no ha cambiado tanto. El cambio climático se nota mucho más en la mínima, en cómo han cambiado las... Eso lo vemos intuitivamente, subjetivamente. Han cambiado más las mínimas que las máximas. Entonces, cuando promedias, claro, estás eliminando información. Pero un problema grave que antes no medíamos es que son las mínimas muy altas. En meteorología siempre escucháis la máxima del día y la mínima del día. Pero lo que interesa para el cambio de clima son los días en que las mínimas han sido mucho más altas de lo normal. No el día que se bate el récord porque en un día de verano ha habido 10 grados por la noche en Madrid. No, sino los días en que en Madrid la mínima ha sido la más alta de la registrada, que ha sido, por ejemplo, 27 grados de noche. Y lo segundo ha sido una secuencia. Uno de los indicadores que se ha introducido, que puede que tengáis memoria histórica de hace 6 o 7 años, hubo unos días en Madrid que hubo 7 u 8 noches seguidas cuya mínima no bajó de 27 o de 26 y eran insoportables. Mínimas muy altas, el cuerpo humano no le da tiempo a recuperarse por la noche. Si tienes 27 grados en un Madrid, que además se te pueden poner 28 y más tu casa 30, es que fisiológicamente el cuerpo no descansa, te pones aire acondicionado o no lo aguantas. Entonces ese indicador de 7 días seguidos con mínimas que superan, eso se llamaría noches cálidas. Entonces ha habido un acuerdo en decir que es noche cálida. Y no es fácil, porque la noche cálida en Sevilla no es la misma que en Oslo y que en Madrid. Es decir, lo que hacíamos antes en meteorología, también por las limitaciones de programación, es que decíamos día, se llamaba así, noche tropical, es la que la mínima supera los 25. Pero 25 grados en Sevilla pasa muchas veces, no les parece que se tropical. Pero en Oslo se muere. Entonces se hace con deciles, con percentiles. Entonces se dice, será noche tropical o noche cálida o día frío cada una, cuando en ese punto de observación se supere tal percentil. Entonces, si pongamos que supera el percentil X, pues es el mismo percentil para todo el mundo. Entonces es verdad que estos mapas, esto que aquí llaman noches frías y días, noches cálidas, noches frías, días noches, que están todas, he puesto una de ellas, puede que sean un poco difíciles de explicar, aunque se salda con el lenguaje de día cálido, día frío, día fresco, hasta 27, secuencias, etc. Luego hay indicadores de otras variables. La cubierta de nieve, la extensión de los hielos son mejores que la temperatura. Este es el indicador que demuestra que arriba hay enfriamiento y abajo hay calentamiento. Arriba el enfriamiento es mucho más claro y solamente hay perturbaciones cuando hay volcanes, apantallan la radiación y se produce un enfriamiento abajo y un calentamiento arriba. Esta es la idea estadística de que el verdadero problema de cambio climático es que las distribuciones cambiaran. Y cambiarían de 3 maneras. La que está puesta aquí, suponiendo que fuera una gaussiana, es que se modificaría la media, pero al modificarse la media se modifican los conceptos de qué son los extremos. Una sequía pasaría, una helada, por ejemplo, pasaría a ser algo extraordinario y sin embargo una noche cálida o una ola de calor pasaría a ser más frecuente. Pero tampoco hay por qué pensar que la distribución va a seguir siendo, si es una gaussiana ahora vaya a tener que ser una gaussiana después, no tiene por qué. Y que los valores de la desviación tampoco tienen que contratarse. Bueno, estos son los escenarios, no me puedo entender. Los escenarios entonces se hacen las concentraciones, se hace la idea de forzamiento radiativo, que es la idea física de por qué cambia el clima, por qué cambia el efecto invernadero, y estos son los gráficos que hacemos y hay estadística a la hora de calcular las incertidumbres asociadas a los distintos enfoques de modelización, que quedan reflejadas en que hay un valor central que es una mejor estimación estadística, pero que hay unas incertidumbres que veis que van creciendo cuanto más... Esto es resultado estadístico, no es conceptual, es decir, cuanto el calentamiento va siendo mayor, la incertidumbre también va siendo mayor. De manera que no es cierto que no se tengan en cuenta en los modelos las incertidumbres, todo lo contrario. Fijaos qué enorme es la incertidumbre cuando el calentamiento es muy grande. Esto es lo mismo para el nivel del mar o sea, para otras variables, para el pH, para la extensión de hielos, la estadística a la hora de representar las cosas. Aquí estarían los 3 conceptos: lo histórico, lo observado, digamos, reciente, lo que corresponde a la época más humana, y lo que no queremos que ocurra. El problema es que cuando se pone simultáneamente lo que conocemos del clima del pasado, aunque esta pueda ponerse en duda en cuanto a que no sea tan así, tan palo de golf, sino un poquito menos, con algún calentamiento mayor en el año 1000, pero estrictamente aquí no ha habido cambio de clima. Esto intuitivamente se ve muy bien. Hay un clima que tiene pequeñas variaciones, con mucha incertidumbre porque no tenemos buenos datos. Hay un clima reciente de los últimos 100 años que lo conocemos muy bien y que está calentándose
en la parte de la temperatura superficial, y hay una cosa que no queremos que ocurra, y es que haya calentamientos de ese orden de magnitud en 100 años. Ese es el problema del cambio climático bien planteado. Y hay estadística por debajo. A la hora de exponer los nuevos modelos, ahora sí que hay un gran desarrollo de, si tenéis ideas, pues ponerlas en la mesa, de presentar las cosas de maneras distintas. Abajo, antes se planteaban los escenarios como todos con igual probabilidad, pues ahora no, ahora hay unos con más incertidumbre que otros. Se comparan lo que producen los modelos con lo observado y se introducen forzamientos naturales y no naturales y producen resultados distintos. Las olas de calor como la de 2003, que fue, se sale, es decir, esa ola de calor, con esta gaussiana, la ola de calor de 2003 que hubo en Europa, en particular en algunos puntos de España y en Centro Europa, no sé si recordáis que produjo una gran mortalidad, no se puede presentar como cambio climático. Sí, puedes hacer lo que quieras. Es verdad que en un futuro climático donde hubiera cambiado la distribución, esa ola de calor sería como correspondiente a otro clima, pero por el clima actual lo que hace es que se sale, pero se sale es que no se sale un poco, ¿no? Está totalmente fuera de los rangos. En ese sentido, pues tienes que investigar. Los modelos este cambio de resolución de unos modelos a otros puedes hacerlo dinámicamente, pero también puedes hacerlo estadísticamente, y hay... ¿Por qué? Pues porque para ciertas aplicaciones de agricultura tú necesitas mucha resolución porque tienes cultivos, tienes fincas, y si le das la temperatura en 300 por 300 kilómetros no sirve eso mismo. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Aquí os he dejado algunos ejemplos. Muchas gracias. Muy bien. Pues seguro que con un tema como este tenéis dudas, comentarios, observaciones. Ganas de marcharse. Bueno, hambre también, pero primero vamos a ganarnos la comida. A ver, yo tengo una, he visto por ahí teoría de juegos, ¿no? Y la verdad es que me he quedado con la curiosidad de saber en qué punto juega un papel la teoría de juegos. Pues porque en la realidad sabemos que sobre todo Estados Unidos hay 2 o 3 hombres líderes en teoría de juegos para la negociación. Porque tú tienes 190 negociadores, donde hay unos negociadores que no mueven ficha, porque mueven ficha pensando que lo que tú vas a hacer, no pensando exactamente sus intereses. O sea, no estamos hablando de... Perdón. Sí, bueno, eso. Entonces, las teorías del equilibrio de Nash, si no las habéis estudiado ya las estudiaréis, y el dilema del prisionero, claro, sobre todo es deciros que se han aplicado, es decir, que ha habido unos grupos de trabajo con los mejores expertos actuales de teoría de juegos de equilibrio de Nash. Yo no sé, ahora mismo estoy cansado para resumir lo que es el equilibrio de Nash, igual lo resumes tú mejor, pero ¿sabéis algunos de qué hablo o no? No. Bueno, hay una parte más sencilla que no es el equilibrio de Nash, que es una gráfica bien sencilla que se llama matriz de pagos, que sale de eso y es estadística. Puede ocurrir que, si tuviera una pizarra, sería: digo que hay cambio climático, puede que lo haya, o sea, es verdadero o falso, puede que lo haya o puede que no lo haya. Y aquí es, ¿tomo medidas o no tomo medidas? Si es cierto que lo hay y tomo medidas, bingo, muy bien. Si digo que lo hay y no tomo medidas, gran error, gran coste. La matriz de pagos es que aquí el pago es muy bueno, mucho beneficio, y aquí es mucha pérdida. Y abajo es, pero si digo que no lo hay, si digo que es falso, voy a empezar aquí, y es falso, que sería el caso de la certeza del escéptico, me he ahorrado dinero puesto que me he invertido en un gasto innecesario. Y el otro caso es que digo que es falso y es verdadero. Gran error también. Entonces, aquí una parte buena es que las medidas de cambio climático que se adopten sean buenas por sí mismas. Si yo tomo medidas que sean buenas aunque no haya cambio climático, como por ejemplo es optimizar el consumo energético, pues en el caso que lo haya, no he hecho un dispendio, porque ahora lo que somos ineficientes. Si me sirve para ser eficiente, pues también está bien. De manera que desde este punto de vista, que esto todavía no es el equilibrio de Nash, pero tiene que ver, porque esto que se llama matriz de pagos es la misma, también es una manera de discutirlo. Esta ha sido una aplicación, digamos, la más simple de teoría de juegos. No, la teoría de juegos es difícil, que no sé si ahora soy capaz de... porque el dilema del prisionero es algo complicado.
es que en el dilema del prisionero son dos prisioneros a los que el policía le dice a uno que si denuncia al otro le libra, pero creo que es más bien que le reduce la pena a un año solo, no sé si. Entonces, claro, tú tienes que pensar qué pasa si lo digo y el otro me denuncia, y qué pasa si lo digo y no me denuncia, y viceversa. Pero cuando, hasta ahí, si se hace es parecido al otro que he contado. El equilibrio de Nash, que es este premio Nobel de Matemáticas, protagonista de la famosa película de la mente, como todas las películas, la realidad de la película no era la mente maravillosa, una mente maravillosa, ¿no? De Russell Crowe. ¿Eso se ocurre algo? Sí. Pues entonces este hombre, que luego lo que tenía en realidad era una esquizofrenia, pasó muchos años fuera del juego, luego se ha vuelto a reponer, siempre tocado, y era un hombre que dedicó su teoría de juego sobre todo a descifrar códigos a la Segunda Guerra Mundial. A ver, la teoría de juegos es complicada, empieza siendo de una sencillez de niños. ¿Y por qué se complica? Se complica a la segunda vuelta. Cuando yo ya sé que tú me has denunciado, la segunda vez, claro, es la matemática, como las probabilidades de repetir sin considerar lo que pasó antes, sin estar condicionada o condicionada. Aquí sería, no es probabilidades, ¿qué hago yo después de una experiencia que me condiciona? Y lo segundo es cuando no son dos protagonistas. O sea, el mérito de Nash es que desarrolla la teoría hacia muchos protagonistas, por ejemplo 190, y hacia actuaciones con condicionantes previos. Hay una negociación cada año de cambio climático y la de este año me condiciona la del próximo y la otra. Entonces, ¿qué pasa cuando ha habido ya, como ahora, que se lleva desde el 95 varias conferencias de las partes y ya me conozco al personal, ya me conozco a los contrincantes y además ya sé lo que hay en juego, ya tengo experiencia para saber lo que pago, porque al principio tampoco sabes cuánto pierdes, pero ahora ya empezamos a saber cuánto tiene que pagar cada país, qué ocurriría si me multan. También sé cuáles son las consecuencias, aunque lo niegue, aunque un país vaya y diga no me importa, aunque México diga que no le importa el cambio climático, o mejor dicho, aunque lo diga, pero como es petrolero, toda su política es para que siga produciendo petróleo. Entonces ahí son jugadores con intereses, porque la teoría de juegos es una teoría que lo que valora son personas con intereses y con incentivos, por decirlo así, que es una palabra que se utiliza, con incentivos y con perjuicios. O sea, lo mínimo es que cada jugador tiene incentivos, intereses y contrarios y a favor, que son muchos y que el juego se va repitiendo. Entonces la teoría de equilibrios de Nash trata esto es teoría de juegos, porque en el fondo, bueno, donde se está aplicando es en la banca, como ya deberíais haber estimado, y os diré que la gente que más dinero gana, que por cierto hay muchos físicos, porque como nos forman bien en matemáticas, la mayor parte de físicos de mi generación trabajan en bancos. Muy bien, bueno, hoy nos hemos levantado con la noticia de que ha habido un movimiento en ese tablero de los juegos, ¿no?, entre Estados Unidos y China, ¿no?, que han firmado un convenio para reducir efectivamente, sí, ha sido una noticia de hoy. En fin, bueno. ¿A qué achacas tú que el control de los fluorocarbonos se lograra en 7-9 años y el control de las emisiones de CO2 esté por ver, aunque ya no pues porque él habla del protocolo de Montreal y la Convención de Viena reguló los CFCs, o sea, lo que producía el agujero de la capa de ozono. Pues porque aquello era una industria con un producto que se ha sustituido. Y de hecho las industrias que lo producían, pues salvo la pérdida que pudieron tener en un momento dado, de hecho ha sido un problema para el cambio climático. Los CFC, los clorofluorocarbonos, eran los responsables de gran parte de la reducción de la capa de ozono, eso que se llama agujero de la capa de ozono. Los sustituyeron por hidrofluorocarbonos. Los hidrofluorocarbonos son como gases de invernadero mucho más potentes que los CFCs. O sea que resolvieron un problema y empeoraron el problema del cambio climático. El cambio climático hay una cesta de 6 gases, o sea, de los 3 gases históricos que son dióxido de carbono, óxido nitroso y metano, y luego hay 3 familias de gases, no es un gas completo. Bueno, el hexafluoruro de azufre es un gas, pero los otros 2 son familias de gases inertes que hemos creado los seres humanos. El problema de esos gases no es que emitamos muchos, sino que duran miles de años. Como se construyeron químicamente para que fueran inertes y no reaccionaran con nada, el problema es que como no reaccionan con nada, salvo que los rompan en las capas altas, la radiación ultravioleta potente no se destruye. Así que
los CFCs que hay en un frigorífico viejo, introducidos en su tubito, que es una de las cosas que lleva ese gas, cuando va al basurero y se rompe, se libera a la atmósfera. O sea, antes o después se van a liberar a la atmósfera, es algo que los tuvieras confinados en un sitio. Entonces esos no causan un gran calentamiento a corto plazo, el problema es que el calentamiento va sumándose a largo plazo. Entonces, ¿por qué? Porque afecta al mundo de la energía. Los escenarios climáticos que he mostrado y no he entrado en ellos tienen tres factores, con la energía, la economía y la población. Mayor riesgo de las emisiones humanas es que aumentemos la población a 15.000 millones de habitantes, que es uno de los escenarios humanos. Escenario peor, dramático, es un escenario con 15.000 millones de habitantes, sin tomar medidas energéticas de ningún tipo y con una economía globalizada mucho mayor que la actual. Entonces las emisiones se disparan. Pero también hay que decir que ese escenario no es el más verosímil. No es el más verosímil que seamos 15.000 millones. El más optimista tiene una población que se reduce a mediados de siglo. ¿Por qué? Porque se piensa que la mujer se va a incorporar en los países en los que no se incorpora, porque entonces la natalidad va a bajar, porque los musulmanes van a dejar de ser como son. El problema del cambio climático mayor es la incertidumbre del mundo sociológico, socioeconómico que teoriza eso. Y eso no es ni estadística. Entonces la mayor incertidumbre es la población mundial. ¿Qué vamos a hacer con la economía y con la energía? Entonces las medidas siempre van a la energía porque son las únicas que podemos tomar, aunque cueste. Pero por lo menos... Pero no puedes poner a los países a discutir sobre natalidad, por ejemplo. No puedes ir a las Naciones Unidas a decir quiero decirle a los países árabes que no hostiguen a la mujer y no la obliguen a tener 7 hijos el sacerdote equivalente de allí, porque lanzan política. Tener hijos, a los 13 años, ¿tú qué haces con eso? Pero en realidad ese es mayor problema que el otro. O sea, cuando veáis cambio climático y mujer que puede mover la sonrisa, se habla de esto. O sea, yo quería preguntarte cuáles son las previsiones digamos, del petróleo, del carbón, ¿para cuánto hay reservas? Bueno, esa polémica siempre está exenta. Reservas, la de carbón mínimo 500 años. Y la de petróleo, a ver, mi información de petróleo es muy solvente, ya la tengo contrastada, pero la aprendí, digamos, bien en un máster de El País que tenía de periodismo en la Universidad Autónoma, donde iba la mejor gente y los alumnos eran periodistas ya de fábrica. Es del responsable de Repsol, que es parte interesada, pero es un tío muy competente, es un economista. Hay que distinguir el petróleo que hay, el petróleo que se estima, a mí se me quedan los datos porque fue muy didáctico, hemos consumido 1 billón de barriles de petróleo. Hay otro billón que sabemos dónde está. Otra cosa es que alguna parte de ese billón o es caro, o es difícil, o es muy contaminante. Las pizarras bituminosas esas que hay en Alaska, etc. Pero a verlo hay. Y otra cosa es el daño ambiental que produzca. Y luego se estima que hay otro billón, porque tiene que haberlo, porque en el cuaternario se estima cuánta vegetación hubo, entonces se tuvo que predecir una cantidad de petróleo con su error correspondiente, pero aproximadamente hay 3 partes. No encontráis este dato en muchos sitios, yo no lo he encontrado escrito. Ahora, el dato, si queréis las estadísticas de lo que se llaman descubiertas, las mejores aceptadas por todos son las de BP, están en la web, están las hojas de cálculo, están los gráficos. También tiene su problema. ¿Por qué tiene que ser British Petroleum la que mejor estadística tiene? No de petróleo, sino de la energía, de todo. De las renovables y de todo. Y en España, de hecho, la que mejor datos tiene es el Foro Nuclear. Sobre todo por un problema. Para que vosotros como alumnos con una práctica, vas a la red y te bajen los datos gratis. Es como mi Instituto de Meteorología. O sea, yo entro al Instituto Nacional, os pido una prueba. Entrad al Instituto Nacional de Estadística en plan rápido para bajar la población en España y la evolución de los últimos 100 años. Dios mío, lo que cuesta. Está la de Soria, está no sé qué. Pero hombre, te tienes que ir a Wikipedia. Está mejor. Pues sin embargo, el petróleo ni los otros tienen todo. Entonces ahí están lo que se llaman reservas descubiertas, pero reservas descubiertas no es lo mismo que reservas explotables y no es lo mismo que el petróleo que puede haber, no es lo mismo. Otra cosa es la carestía. Hay una cosa que se llama máximo de Hoover porque cuando tú tienes un pozo de petróleo es rentable no cuando lo agotas, sino cuando extraer el petróleo es más caro, cuando lo que ganas extrayéndolo es más caro que dejarlo.
Eso depende de las tecnologías y nada más que de las tecnologías. ¿Alguna otra pregunta? Eso no es estadística. Yo te voy a preguntar... He visto también algo en las primeras transparencias sobre los límites de la estadística, ¿no? Para todo esto, ¿no? Y quería preguntarte si los límites están en las técnicas o... yo sugiero una respuesta, o en la cantidad de datos, o en esto de lo que se llama ahora los open data, o... Bueno, pero yo ahí no lo he querido... Sí, eso sería otro tema, pero yo no lo he querido decir por eso. Lo he querido decir por la tendencia de los últimos años, que ya es la que hay, de hablar de cambio climático solo en términos de si observo que se está calentando la Tierra o no, que a personas como yo es que me desespero. Porque la estadística no va a resolver eso. O sea, es lo que he dicho con el ejemplo más gráfico. Si me caigo en una escalera mañana, toda mi historia anterior no vale de nada. Si yo lo que estoy queriendo, le estoy diciendo a un niño, oye, ten cuidado que te puedes caer por la escalera y te puedes matar. Entonces, el hacer una gran estrategia de medir mi vida pasada, no, a ver, son dos cosas. No digo que no valga, pero tened en cuenta que los modelos climáticos necesitan datos para calibrar. Pero el modelo climático, por cómo es el sistema, se inicializa con un dato cualquiera. Puedes empezar por donde quieras. Eso no es obvio. O sea, ¿por qué un sistema, al pasar unos cuantos días, no tiene memoria del pasado? O sea, ¿por qué el sistema terrestre a los 7 u 8 días, por qué razón no se puede predecir el tiempo? Pregunta difícil, que muchos, si no fueran las 3 estuvierais cansados, alguno me habría preguntado, oye, ¿y por qué decís cuál clima va a haber dentro de 100 años y no sabéis predecir más dentro de 10 días? Primero, no predecimos el clima, hacemos escenarios de clima. Si hacemos esto, puede pasar aquello. Si hacemos esto, puede pasar esto. Es distinto. Hay otro uso en el lenguaje. Cuando dices la Tierra se va... No, la Tierra, si seguimos haciendo ciertas cosas, le va a pasar eso. Si no, no tiene por qué pasarlo. Pero la de la predicción, el sistema, lo que es el sistema físico de la atmósfera, pierde su memoria a los pocos días. O sea, los fenómenos, cuando se hacen además simulaciones también se ve a los pocos días, las ecuaciones observadas y simuladas van así. Eso lo hizo Loren, que es el descubridor del atractor de la física del caos. Van paralelas, pero a partir del cuarto o quinto día se empiezan a separar y al mes, si tú dejas un modelo corriendo, el propio modelo, le dejas corriendo más de 7 días y la misma solución matemática empieza a dispersarse. Entonces, más allá de 10 días no se puede predecir porque el sistema no es un sistema que conserve la memoria del sistema. En el clima, ¿qué hacemos? Es distinto porque el clima son promedios. O sea, yo no puedo predecir cuántos hijos va a tener la familia del segundo izquierda de mi casa, no lo puedo saber. O sea, cuanto más quieres acotar, si yo quiero saber el tiempo mañana y aquí, es más difícil que el tiempo mañana en todo Madrid y que el tiempo en toda España. Pero yo sí puedo predecir cuál va a ser la población española dentro de 10 años en función de varios factores, que puede ser, pues eso, la incorporación de la mujer o no, la renta per cápita, 4 factores. Y generalmente fallas poco. Pero si me dices cuántos va a tener una pareja concreta, ni idea, porque les dé la gana. Puede la media ser de 1 y ellos deciden tener 7. Es que es lo mismo. Es lo mismo. Es estadística, ahí las medias sí tienen mucho que ver. ¿Alguna otra pregunta? ¿Un comentario? Pues muchas gracias.